El presupuesto total de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital para el próximo año es de más de 326 millones de euros, lo que suponen 41 millones de euros más que en el año anterior. Un incremento del 14,4% con el que apostamos por aspectos claves para potenciar nuestra economía y nuestra calidad de vida, como son la universidad, la innovación, las empresas y la digitalización. Unas cuentas que, en primer lugar, cumplen con lo anunciado por nuestro presidente Guillermo Fernández Vara sobre la apuesta y compromiso con la universidad. Alcanzamos un acuerdo de financiación estable hasta 2026, incrementando en más de 6,5 millones de euros la transferencia global para alcanzar por el momento los 113,4 millones de euros. En segundo lugar, y relacionado con la ciencia y desde donde nos encontramos hoy, la incubadora de alta tecnología en bioeconomía y economía circular de Mérida, son 59,6 los millones de euros que vamos a destinar al fomento de políticas de I+D+I, a los que debemos añadir las inversiones para el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres, así como los planes complementarios. Es relevante en este presupuesto resaltar las ayudas a pymes y autónomos para mejorar su competitividad y la sostenibilidad de las mismas. Incrementamos la partida de incentivos a la inversión empresarial en más de 13 millones de euros hasta alcanzar los 39. A esta cantidad tenemos que sumar, además, los casi 16 millones de euros para promocionar a las empresas, para mejorar la competitividad del pequeño comercio minorista y apoyar la internacionalización de nuestro tejido comercial y empresarial. Por último, intensificamos el objetivo de transformación digital de nuestro tejido productivo y enfocamos nuestros objetivos hacia la mejora de las infraestructuras digitales y la conectividad, dedicando más de 20 millones de euros. Por tanto, son unos presupuestos para una educación superior de calidad y universal, una apuesta decidida por la I+D+I, por la mejora de la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial y para lograr la digitalización y la conectividad para todos y todas.